Muy bien, pues qué maravilloso este canto, cuán grande es Él. Y esto a su vez nos sirve de oportunidad para entrar esta mañana al mensaje de la palabra. Usted sabe, estamos reflexionando sobre la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, una iglesia que él no fundó, que al parecer ni siquiera la conocía, pero que los privilegió regalándoles una verdadera joya, como es esta carta a los romanos, donde establece junto lo mismo que Habacuc, que el justo vivirá por la fe. Muy bien, pues entonces con ese regocijo, el día de ayer pues tuvieron fiesta allá y el día de hoy seguimos con fiesta con este evangelio que nos produce felicidad. Y estamos diciendo que el apóstol Pablo, en los primeros 5 capítulos, está determinado a probar a los 2 grandes grupos, gentiles y judíos, que son reos ante la justicia divina. Por supuesto, los 2 habrían de tener su excusa. Los primeros, los gentiles, estarían diciendo que ellos no tenían noticia de Dios. Los judíos estarían diciendo que ellos no tendrían por qué ser culpables, pues ellos tenían el pacto, las promesas, y traían en su cuerpo la señal de pacto, que era la circuncisión. Sin embargo, el apóstol va a demoler esas 2 grandes versiones que servían como excusa. Y dije que lanza su gran yo acuso, que habría de acusar a la raza humana sin excepción, y que en los primeros 5 capítulos ha de demoler, echar por tierra las versiones que cada uno tenía. Así que esta mañana, bueno, entramos con este mensaje, y si usted me pide que haga una lectura, le voy a citar solamente el capítulo 1 del versículo 18 hasta el 32, que son muchos versículos, pero que usted puede leerlos, y le voy a decir cómo podemos entender eso. Vamos a llamarle el gran expediente de agravios de los gentiles contra Dios. Está impresionante, por supuesto. Y esta mañana sí que entramos entonces en esta cuestión. El apóstol escribe esta carta a los romanos, y dije que acusa, pero acusa a la raza humana, en este caso a los gentiles, por haber inventado muchos de esos cultos que los hombres a través de los siglos han tenido, pero que han sido producto del consejo de su liderazgo, lo que llaman los ancianos, los sabios, y que hicieron dioses de piedra, de barro, de metal, de diversas materias primas, y nos hicieron dioses, ¿verdad? Diciendo que estos eran dioses con figuras de animales, con figuras de bestias, de que a mí me parece muy interesante lo que dijo Agustín de Hipona en su libro La ciudad de Dios, que los hombres hicieron toda clase de dioses, de hombres y mujeres, de bestias, de serpientes, y los adoraban, atribuyéndoles honor y divinidad. Dijo, pero si esos dioses hubieran cobrado vida en un momento dado, los que los estuvieran adorando hubieran salido huyendo, considerándolos como seres monstruosos. Y entonces la pregunta, entonces ¿por qué los hombres no vuelven al Dios verdadero?
esa es justamente la idea de que estos llamados sabios, dice Pablo, diciéndose sabios se hicieron fatuos y cometieron agravio en perjuicio del Dios único. Cometieron latrocinio, robándole a Dios la honra que a Dios le pertenece, puesto que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de tal suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Ahí es más o menos una idea que el apóstol nos está presentando sobre este agravio que cometieron contra Dios, robándole a Dios la honra que a Él le pertenece. Y aunque se diga como voz popular que ellos adoraban a Dios a su manera, Dios no se dará jamás por adorado a través de sus dioses. Y la razón es que el apóstol Pablo en el mensaje pasado en realidad los acusa de falsedad en declaraciones. ¿En qué sentido? En que ellos afirmaban que del Dios, ese Dios tan famoso, el Dios de Israel, el Dios único, ellos no tenían noticias, que ellos no sabían nada de él. Pablo va a echar por tierra esa versión, diciéndoles que sí conocieron al Dios invisible. ¿Por qué razón? Porque la raza humana empezó siendo monoteísta, no politeísta, como algunos estudiosos lo presentan. Que la raza humana empezó teniendo muchos dioses, imaginándose que las estrellas, que las piedras, que las montañas eran dioses. La Escritura no autoriza semejante versión de hechos, sino que dice que los hombres comenzaron en términos de conocer a Dios, conociendo a Dios. Basta y sobra que Adán, el padre de la raza humana, tenía tratos con Dios. Dios hablaba con él, le daba instrucciones, y a sus hijos, a Adán, les tradujo su información. Usted me va a decir de dónde dice que les tradujo su información. Pues acaso no Caín y Abel se presentaron a hacer una ofrenda a Dios. ¿Quién les dijo que la hicieran? ¿Quién les enseñó eso? Se presentaron al oriente del jardín. ¿Quién les dijo que fueran allí? Caín se presentó con una ofrenda sangrienta. ¿Quién le dijo? El otro se presentó con ofrenda vegetal. ¿Quién lo había instruido? Entonces esas cosas descubren que la raza humana no empezó siendo ignorante sobre Dios, pero que con el tiempo cayeron en apostasía, porque esta es una cuestión interesante. El mundo antediluviano cayó en apostasía formal. Así que entonces, aunque digan que adoraban a Dios a su manera, Dios jamás se dará por adorado a través de figuras, a través de imágenes, a través de supuestos dioses. Eso es importantísimo que usted lo procese en su corazón. Y de nuevo vuelvo a decir que la carta a los romanos es un contundente yo acuso. Y otra vez volvemos, ¿a quién acusas, hermano Pablo? Él diría a los gentiles y a los judíos, o a los judíos y a los gentiles. Pero los judíos se defenderían, por supuesto, diciendo que ellos eran un pueblo privilegiado porque Dios los había elegido y les había entregado sus pactos, sus promesas, sus beneficios. Y eso estaría fuera de discusión. Y que ellos tenían un lugar prominente ante Dios. Insisto, no dejaban de tener razón, pero Dios los eligió para que a través de la simiente de Abraham,
Cristo de la tribu de Judá bendijera a todas las naciones. Y una gracia así que se da a través de un pueblo, bueno, es por sí mismo otorgarle un primerísimo lugar entre los pueblos. Por eso digo, eso estaría fuera de toda discusión. Muy bien, pues en ese primer orden en que los judíos mencionaban a los gentiles, en ese mismo orden plantea toda su carta. Si es la salvación, dirá al judío primeramente y después al griego. Al acusar y presentar a los hombres ante el juicio, dirá lo mismo, al judío primeramente y después al griego. Por eso dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Cuando habla en el capítulo 2, versículo 9, acerca de tribulación y angustia, para toda persona que obra el mal, también vuelve a decir al judío primeramente y después al griego. Así que yo creo que el apóstol tiene un orden muy propio en la manera en cómo ha de presentarnos su tesis tan preciosa. Así que yo acuso de Pablo a judíos y a gentiles, a los que tenían un pacto con Dios y los que no lo tenían, los que sentían que Dios y su reino eran suyos por el simple hecho de ser hijos de Abraham, y aquellos y que por lo tanto pensarían que no necesitaban más, que ellos eran hijos de un pacto, aunque no lo cumplieran. Por otro lado estaba el resto de naciones, los sin pacto, los despectivamente llamados por ellos gentiles. Pero estos habían establecido también su territorio de excusas. A Dios nosotros no lo conocemos. Y alegaban ignorancia, pues ninguna noticia tendían de ese Dios tan famoso que se había manifestado a los judíos, pero que a ellos jamás. No podían entonces culparlos de nada. ¿Ve usted? Unos y otros tenían su excusa y unos y otros dirían, no podemos ser culpados. A partir de ese razonamiento del mundo gentil, es que Pablo va a empezar a demoler sus excusas, diciéndole desde el versículo 19, lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Y es aquí donde empieza el apóstol a tapar las salidas a estos escapistas. Dice, de tal manera que estos dicen que no conocían, que no tenían información. Yo nada sé. Otros dirían, a mí no me gusta meterme en esas cosas. Yo prefiero mantenerme al margen. Otro más diría, yo prefiero ignorar esto. Pero Pablo es cuando introduce su primer argumento. Escúchelo bien. Que es falso que Dios no pueda ser conocido, porque Dios se dio a conocer. Lo que de Dios se conoce es porque Él lo dio a conocer. Y yo le voy a decir esto, por supuesto que los hombres no interesa en qué lugar de la tierra más olvidado esté un hombre, a lo que llaman muchos aborígenes, los olvidados, alejados de la raza humana, del resto de la raza humana. Todo hombre tiene en su conocimiento interno la idea de que existe alguien superior, y de allí que se hicieran dioses. Es decir, el hombre no es una tabula rasa, no viene sin información. El hombre trae información en su alma desde su nacimiento,
que existe alguien. De tal manera, implica que el hombre fue creado. Si Dios se dio a conocer, implica que el hombre fue creado con capacidad suficiente para poder descubrir a Dios en aquello en lo que él quería ser conocido. Que Dios nunca se dejó sin testimonio ante la raza humana. El versículo 20 dice que la misma creación manifiesta la majestad, el poder de Dios. En ella sobresalen dos cosas: su eterno poder y su majestad. Y diré esto: en lo que se conoce como la Grecia clásica, el primer filósofo, Tales de Mileto, cuando él empezó a razonar y a ver la creación, él llegó a decir: es que esto no se pudo hacer solo. Necesariamente tiene que haber un creador. Y luego vino Anaximandro y Anaxímenes, quienes desarrollaron la idea de que si es un creador, tiene que ser una majestad, porque el universo es majestuoso y el que lo creó tiene que ser una majestad. Y luego llegaron a la conclusión que entonces tenía que ser un espíritu, porque solamente un espíritu puede contener semejante grandeza del universo. ¿Qué es lo que Pablo dijo en el Areópago acerca de los sabios griegos que andaban palpando en las tinieblas buscando a ver si se lo hallaban? Y para mí es muy honroso decir que en todo este descubrir, razonar de esa gente, llegaron a la conclusión de que Dios tenía que ser un espíritu para que pudiera cubrir toda la creación, contener en él toda la creación. Y es maravilloso que dentro de su ignorancia sobre las cosas de Dios, andaban en las tinieblas, palpando, dijo Pablo, a ver si se lo hallaban. Entonces, no, que el hombre no tiene esa capacidad. Y es aquí justamente donde el apóstol ha de empezar a apretar el paso, a cerrar salidas, y exclama: de modo que son inexcusables. Porque si bien es cierto que el hombre, por ser finito, limitado, porque lo somos, limitados, como dijo alguien a manera de excusa, es que el hombre está en un apartado muy humilde. Y Pablo dice que también es cierto que no está incapacitado a grado tal como para alegar total ignorancia sobre Dios. Pues bien, es cierto, no está incapacitado para reclamar ignorancia del hombre, como los gentiles estaban diciendo que ellos no podían ser juzgados por la sencilla razón de que ellos nada sabían. Todo hombre sabe que hay una majestad. Lo dice la Escritura. Y que sus ojos pueden percibir la grandeza de la creación. Y con esa información pueden desarrollar una conclusión inteligente: que existe un creador, una majestad, que no puede ser una serpiente emplumada. Estoy pensando, por supuesto, en nuestra patria, aquí en México, que no puede ser un creador, una figura de bestia. Horribles. ¿Cómo es posible que hayan llegado al punto de decir que esos eran sus dioses? ¿Y qué hicieron los hombres? Dice Pablo: se envanecieron en sus discursos, que significa se diluyeron, se hicieron
entraron al territorio de lo que es vacío, porque detrás de las imágenes y de los ídolos no existe nada. Por eso Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios tiene existencia propia, de tal manera que Él sabe que en el vasto universo Él no ha visto otro Dios. Sería algo así como: si tú lo has visto, preséntamelo, porque yo no lo he visto. Consecuentemente, quien adora a los ídolos, a las imágenes de cualquier cosa, está lanzando su plegaria al vacío, porque detrás del ídolo no hay nada más que vacío infinito. Cuando usted clama al Dios eterno, al Dios de los cielos, usted está clamando a alguien que vive y que vive por sí mismo, y que sí contesta y que sí ayuda. De tal manera, algunos me han dicho: nosotros no adoramos las imágenes, nosotros las honramos nada más, su recuerdo, pero no está escrito que no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra, pero también dice: ni las honrarás. Algunos me pueden decir: hermano, yo tengo aquí una cruz, nada más que esta cruz está vacía, no le pongo al Cristo. Pero si la Biblia dice: no te harás imagen de ninguna cosa, ni con un Cristo ni sin un Cristo, no te harás imagen de ninguna semejanza. Y entonces estos llamados sabios, porque tengo muy claro que el apóstol Pablo está mirando a esos clanes de consejeros tribales, consejeros de los pueblos, que los han llamado los sabios del pueblo. Esos se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido, quedó en la oscuridad, y encabezaron un terrible desliz mental, a pesar de la fama que se les da y que se les haya reconocido como los sabios de los pueblos. ¿Qué hicieron esos llamados sabios? Dice el apóstol Pablo: en primer lugar, le negaron a Dios la gloria. Y yo dije: y cometieron robo, injusticia. Le negaron a Dios la gloria, dice, y trocaron la gloria del Dios invisible, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies, y de serpientes. Y entonces viene el contragolpe de Dios. Llámele a eso el contragolpe de Dios, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Es decir, Dios, me parece que es muy claro que ha habido por parte de Dios una operación conservadora de la moral de la raza humana, donde el Espíritu Santo ha impedido que la raza humana se desplome en la inmoralidad absoluta. Pero cuando Dios desactiva esa operación conservadora, entrega a las gentes entonces a lo que ellos quieren en sus corazones. Y entonces dice: como Dios los entregó, mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Es decir, le robaron a Dios la gloria, la honra que la raza humana le debe a Dios. Cometieron injusticia. Pero el apóstol Pablo también los está acusando de ingratitud, porque dice que no le glorificaron como a Dios,
y no le dieron gracias a él, se la dieron a las imágenes. Los acusa de ingratos porque no le dieron gracias por un mundo tan bien hecho y por la bondad de la creación, la cual nos daba suficiencia. Pero hay un segundo grupo de atrocidades. Pablo está echando por tierra el argumento de que nosotros de Dios no sabíamos nada. Y entonces, ¿por qué hicieron dioses? Pues porque tenían cierto conocimiento de que existía un Dios de los cielos. Inventaron dioses, trocaron o cambiaron la gloria de Dios en imágenes de hombres, de bestias, de serpientes. Y hoy día me han dicho, bueno, era su manera de adorar a Dios. Pero entonces hay una pregunta: ¿acaso el hombre tiene atribuciones para hacer eso? Por supuesto que fue un acto arbitrario, abusivo, atrevido. Pero solo debo agregar que los sabios contemporáneos, porque sigue habiendo esos sabios que guían la opinión de los pueblos, han decidido que no, que aquellos viejos sabios se equivocaron al hacer tantos dioses, que la verdad es que no hay Dios y que esto resuelve el problema de manera muy sencilla. Y esto que existe fue producto de la explosión de una nebulosa. Y aquí Pablo nos lleva de nuevo a lo que he llamado el contragolpe de Dios. Se lo voy a leer desde el versículo 24 hasta el 32. Dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, porque no se le olvide a usted que Cristo, el Verbo de Dios, al hacerse hombre, honró el cuerpo del hombre, porque dijo que este era templo de Dios. De suerte que estos contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Luego el 26 de nuevo señala el contragolpe. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, es decir, cosas vergonzosas pero que les parecían buenas, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dijo Pablo, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Es decir, cada vez más iban para abajo hacia un abismo de inmoralidad, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Oiga, un catálogo interminable de maldades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
que habiendo entendido el juicio de Dios, Pablo de inmediato les presenta el juicio que viene sobre la gente, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. Oiga, qué embestida da el apóstol Pablo. ¿Sabe qué está haciendo el apóstol? Que la raza humana llegó a un pecar descarado. Como dicen ahora, sin tabúes. Tú exhibes lo que eres. No tienes por qué sonrojarte. Es un pecar abierto, ofensivo. Es el clásico vivir a mi manera, que dicen es mi vida y yo la vivo como yo quiera. Aunque hay una cuestión muy importante que debe usted analizar, que si la vida fuera suya, fuera propia, pues ¿por qué se muere cuando usted no desea morirse? ¿No le dice eso que alguien es dueño de la vida? ¿No le dice eso que alguien más dispone de ella? Esto está muy claro en la Escritura. Y usted no puede pensar que usted hace con su cuerpo lo que quiera, porque no es de su propiedad, porque incluso Dios lo hizo. En segundo lugar, porque Cristo, al comprarnos en la cruz del Calvario, compró también nuestro cuerpo para hacerlo templo del Espíritu Santo. Y usted no tiene derecho a echar mano de lo que no es suyo. Es un mero administrador, pero nunca jamás piense que es el propietario. De tal manera que estos versículos del 24 al 32, usted considérelo como el contragolpe de Dios. Dice, los entregó. Los entregó y menospreciaron sus propios cuerpos y deshonraron la dignidad del cuerpo. Cuando que Jesús honró al hombre al hacerse hombre. Él vino del cielo, el verbo era Dios, y un día se hizo hombre, honrando el cuerpo del hombre. ¿Qué le parece? Haciéndolo templo. Por lo tanto, la conclusión que Pablo está dando a estas gentes es que a pesar de sus cultos, sus divinidades, estaban atestados de toda iniquidad. Dirían que eran muy religiosos, muy apegados a sus dioses, pero también son muy apegados a su maldad y a sus pecados. De tal manera que Dios da ese contragolpe. Porque si usted dice que usted no está obligado a servir a Dios, Dios no está obligado tampoco con usted. No se le olvide que si usted tiene derecho, Dios también tiene los suyos. Y Dios decidió entregarlos a afectos vergonzosos, a pasiones de ignominia, de villanía y deshonra. Y dice que los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Si usted ha ido conmigo, el apóstol Pablo está llevándolos a una condición donde habrá de derrumbar todos sus argumentos. Mire, mis hermanos, hasta aquí el apóstol ha enfocado toda su atención a ese sector desenfrenado, que peca sin freno, sin vergüenza, porque la Biblia dice que perdieron toda vergüenza y cometen sus maldades a los ojos de todo el mundo y se sienten ufanos de hacerlo. Y Dios diría, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que yo era como tú, pero Dios te traerá a juicio
y habrás de responder por tus maldades, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la Biblia que Dios ha pasado por alto las maldades de los hombres. Dios ha permitido darles oportunidad, pero no confunda la oportunidad y la longanimidad de Dios como si Dios estuviera de acuerdo con lo que usted está haciendo. De tal manera entonces, Pablo ha enfocado su atención a ese sector, dije, desenfrenado, a los que están viviendo sus pecados, los exhiben, los anuncian, los aplauden y los hacen notorios. Esto es lo que a mí me gusta. Pero Dios no está en su noticia si a Dios le gusta o no le gusta. Por lo tanto, es un vivir en la maldad no oculta. Y este tiempo es un tiempo de una manifestación de la maldad abierta, sin cortapisas, sin temores. No se oculta el pecado del hombre el día de hoy, sino que se le pone en un lugar alto y se le aplaude. Así que no puede negar, ¿sí? No pueden negar esos que Pablo sabe que hay otro gran sector. Aquí tenemos a esos pecadores descarados, abiertos, dijo Pablo, pero hay otro sector, conocidos como los piadosos. Y me parece que cuando Pablo escribe estas cosas al mundo gentil, ese otro grupo debería estar aplaudiendo y diciendo, por supuesto, Pablo, ellos son pecadores gentiles que no merecen que Dios haga nada por ellos. Pero ahora Pablo, ¿sabe qué hace? Voltea a verlos a ellos, fija su mirada en ellos, a esos piadosos. ¿Y qué hace ahora Pablo? Está mirando hacia ellos, hacia acá, hacia nosotros los judíos, cuando que nosotros sí conocemos la ley y tenemos pactos y tenemos la circuncisión. No hay razón para que Pablo esté volteando a vernos a nosotros. Y es en el capítulo 2, donde el apóstol se ha de dirigir a los que son pecadores discretos, los que nunca se exhiben. Fíjese lo que estoy diciendo. Se dirige al mundo judío de su tiempo para verlos como esos pecadores discretos, los que no anuncian su pecado, los que se ruborizan. Son pecadores silenciosos, vamos a llamarle. Sí, hay quienes son pecadores silenciosos, sigilosos, cuidadosos para no manifestar lo que son, con apariencia de santidad. Pero Pablo está muy decidido a dejar bien claro que nadie, absolutamente nadie, cuenta con licencia para pecar. Y a estos los coloca también junto con los gentiles en la categoría de inexcusables. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas, dirigiéndose directamente al mundo judío. Es cierto que tú tienes la ley, que tienes promesas, que tienes pactos, que tienes un historial extraordinario, pero al cometer los mismos pecados, tú quedas a la altura del mundo gentil,
Y es cuando Pablo habrá de tomar a los dos grupos y sentarlos en el banquillo del acusado, porque conocen la ley y hacen lo mismo, salvo que son discretos, como si Dios no lo supiera. Y este pecar es tan escandaloso como las otras formas de pecar. Ante los ojos de Dios son tan escandalosos sus pecados, ocultos, silenciosos, como aquellos que sí los exhiben desvergonzadamente. Pues quienes obligan a los demás, ¿sí?, y les demandan cuentas de su vida, están obligados a demostrar por su parte que ellos sí caminan en integridad. Bien les dijo Jesús, sepulcros blanqueados, a los fariseos. Pero Pablo entonces, ahora sí, ha entrado en el terreno de los piadosos, en el terreno de los que se dicen justos y santos, los que se dicen que no hay razón para que a ellos se les acuse de pecado. Y Pablo despiadadamente desmonta su escondite y desvanece sus falsas pretensiones y los acusa de impureza oculta y discreta, y les ha de preguntar: ¿cómo piensas que has de escapar tú del juicio de Dios? Esta mañana, mis hermanos, mis amigos, hemos empezado a plantear, a entrar fuertemente a esta carta que descubre al mundo entero como pecador, porque el apóstol Pablo habrá de poner a los dos grupos, a los judíos y a los gentiles, como pecadores, como reos ante la justicia divina. ¿Para qué? Para luego entonces decirles que sí hay manera de resolver ese conflicto que tienen con Dios, y que el que lo resuelve es precisamente Jesucristo, que es el que en esta mañana, no importa lo que usted haya hecho y la impureza en que haya vivido en su vida, Él puede limpiarlo con su sangre, Él puede santificarlo, porque murió por nuestros pecados. Así que esta mañana yo espero que esta carta nos esté explicando que nadie era inocente ante Dios, que nadie es inocente, solamente si cree en la obra de Cristo, que murió por nuestros pecados, y una muerte amplia, insisto, por supuesto, porque dice la Biblia que murió por todos. Mis hermanos, mis amigos del auditorio, que Dios los bendiga esta mañana, y nos escucharemos el próximo lunes con esta carta. Que Dios los bendiga.